Bueno, hermanos, buenos días, avanzamos. Queremos seguir dando algunos temas de preámbulos para fortalecer la visión de dolores de parto, ya que para algunos pudiera ser como un poco desalentador ver que Dios va a traer estas pruebas para perfeccionarnos y seamos los vencedores. Pues aquí está una palabra de aliento donde el Señor nos muestra que Él quiere es habilitarnos para ser vencedores en cada una de estas pruebas hasta entrar al reino. Quiero tratar dentro de este tema de la gloria operante de Dios y el resultado, como la habilitación de Dios para nosotros. Dios nos quiere habilitar con su poder y autoridad para poder vencer, amados hermanos. Y para poder lograr Dios eso, ya sabemos, ya hemos visto o hemos oído que Dios necesita hacer una operación de purificación interior, de limpiar interiormente nuestra alma, para que se pueda producir este trabajar de Dios. Por medio de este trabajar de Dios se pueda producir un canal donde Él opere continuamente por medio de nosotros. Entonces, por estos dolores de parto, Dios nos quiere habilitar con este poder glorioso. Así que, hermanos, de repente vamos a usar 4 temas, ¿verdad?, para hablar de este asunto importante, que es el poder de Dios para habilitarnos. Y vamos a usar esos 4 términos principales que aparecen en la Biblia y que nos habla de poder, como es este término kratos. Vamos a hablar también del término exousia, que es el poder de autoridad de Dios. Vamos a hablar también de dinamos o dunamos, que es el poder que nos ha habilitado el Espíritu Santo económico, el Espíritu económico, para nosotros llevar a cabo la predicación del Evangelio. Está ligada al poder del Evangelio. Y otro término muy importante también es energy, que aparece allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 6, respecto a las operaciones de Dios. Es decir, allí en esa palabra se conjuga todo este poder para alcanzar el nivel corporativo y poder nosotros ser aquellos que servimos al Señor y manifiestan el poder de Dios, así como también habla Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. La armadura de Dios, la armadura corporativa de Dios, se expresa en todo lo que es la armadura, y nosotros revestidos con esta armadura de manera corporativa, Dios puede operar a los más altos niveles con nuestros dones y ministerios. Así que, amados hermanos, Dios quiere avanzar de una manera gloriosa, ¿no? Quisiéramos leer entonces algunos versículos. En primer lugar, vamos a tener allí Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. En el primer versículo 11 dice el poder, la potencia de su poder, que es la palabra kratos. Ese es el poder de Dios, ¿verdad?, que opera con la palabra, mostrando toda la obra de Cristo, porque aquí la gloria tiene que ver con la obra de Cristo, Cristo glorificado con todo lo que Dios hizo en su vivir, en su muerte y resurrección. Dios le glorificó, se glorificó, el Padre se glorificó en él, y se glorificará en nosotros cuando este kratos opere por medio de la palabra, haciendo la obra que Dios requiere para habilitarnos. Una vez que esto se logre, se vaya logrando, entonces dice el versículo 12 que entonces gracias damos al Padre que nos hizo aptos. Entonces aquí está, hermano, la habilitación nos hace aptos, y Dios quiere hacer aptos. Y la palabra catartizo, ¿verdad?,
Tiene que ver con el hecho de alguien que estaba inhabilitado por, en este caso el hombre, por la caída. Satanás nos inhabilitó. Todo lo que Dios puso en nuestro interior, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, estaba inhabilitado para hacer la obra. Es como aquella persona que tiene un accidente y, por ejemplo, tiene una luxación en su brazo, se le sale su brazo y por más que quiera usarlo no puede, su brazo está completamente inhabilitado, caído. Tiene que llegar un médico y al comienzo, quizás sin necesidad de operación, le haga allí un trabajo médico y le lleve su brazo al lugar. Entonces, una vez que ocurre eso, después de un breve reposo, él entonces comienza con ejercicio nuevamente a darle operación a su brazo. Y con el tiempo vuelve la operación normal de su brazo. Eso es lo que Dios quiere hacer con este ministerio operante. Hacernos como miembros del cuerpo de Cristo nuevamente operativos, tal como Dios nos creó al comienzo, amados hermanos. Esto es ser habilitado. Nos lleva el Señor, por un trabajar con este ministerio operante nos vuelve y nos lleva, nos hace aptos, ¿ok?, para participar de la herencia, de la obra de Dios. Y de paso también nos va librando de la potestad, es decir, de la exusía, de la autoridad del enemigo. Ahí está la raíz de exusía, de que el enemigo tiene una autoridad sobre la tierra, porque inicialmente Dios se la dio y por eso es que Él gobierna la tierra. Este poder de gloria va operando en nosotros para quitarnos toda esa autoridad maligna que hay dentro de nosotros y haciéndonos y habilitándonos para ese plan de Dios. Y ahí, dentro de este mismo punto de Kratos, hay dos versículos que quisiéramos compartir con ustedes brevemente. Y uno está en 1 Corintios 7:9, que dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces aquí no quiero tratar el tema del matrimonio, porque no es el punto, sino en la palabra don de continencia. Aquí la palabra don de continencia es esta palabra encrátome. Es decir, tiene la raíz de krato interiormente. Aquí esta expresión don de continencia, ahí no aparece la palabra don propiamente, como los dones espirituales en el capítulo 12 de 1 Corintios, que es la palabra charisma. No, esta es una expresión completa don de continencia, es una capacidad especial dada de Dios a aquel que quiere abstenerse, en este caso Pablo, que se abstuvo de casarse por la causa de Cristo, por estar completamente consagrado al Señor. Y no es exclusivamente para casarse, es para todas las cosas que tienen que ver con el hecho o con aquellas cosas que pudieran ser normales, pero que nos impiden avanzar de manera rápida en esta carrera del Señor. Es un don que usted puede pedir, amado hermano, una capacidad que tiene que ver con el hecho de dominio propio, dominio de uno mismo. Cuando uno anhela, desea cosas temporales, materiales, que no son malas, pero cuando hay un excesivo deseo, entonces pidamos don de continencia, don de poder controlar todas estas cosas por la causa de Cristo. Tiene que ver con Kratos, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa dinámica interior de pedirle a Dios este don, tenernos, como aparece también en 1 Corintios 9:25, y toda aquella lucha de todo se abstiene. Esta expresión de todo se abstiene es la misma palabra en griego, ¿no? Encrátome, es la misma palabra. Es decir, fíjense aquí, de todo se abstiene, va más allá del versículo 9 de 1 Corintios 7. Tiene que ver con la carrera de un deportista. Hablando de los deportistas, dice: ellos a la verdad para recibir una corona
corruptible, pero nosotros una incorruptible. Qué importante que veamos este asunto, amado hermano. De todo se abstiene, vamos a decir, se autolimita. Es un autopoder que recibe aquel que lo busca, porque su causa es llegar a la meta, obtener el galardón. Y el versículo 27 de 1 Corintios 9 también dice, mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Una vez que Dios va logrando, por ese deseo nuestro, por esa puesta en práctica de querer, hermano, ser fiel al Señor, buscar ser fiel al Señor, entonces nosotros sencillamente, una vez que Dios logra interiormente limpieza, trabajo por el ministerio operante de gloria, entonces ponemos nuestro cuerpo en servidumbre, es decir, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como aparece en Romanos 12:1. Y sencillamente viene esa dinámica, ¿verdad? Cuando yo pongo mi cuerpo en consagración, en culto vivo, agradable a Dios y no muerto, entonces yo voy saliendo de la presión y del control de la corriente del ayón, y se va produciendo renovación, como aparece en el versículo 2, transformación por mi entrega. Pero yo tengo que tener ese don especial de parte de Dios. También tenemos como segundo punto, en Isaías 57, la actitud de que está siendo limpiado con el ministerio operante, que está siendo liberado con el ministerio operante. Dice Isaías 57, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Aquí el punto es mi rostro como un pedernal. Como dice la palabra ya en Hebreos 12:1, que el Señor tenía, 2:4, que el Señor tenía el gozo puesto en eso que estaba haciendo. Es decir, el Señor vino a lo que vino. Eso fue lo que hizo. Por eso es que Él buscaba todo el tiempo hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. No es lo que yo quiero, es lo que el Padre quiere, nos muestra Juan. Y eso es lo que significa el rostro como pedernal. Él estaba consciente del gran sacrificio. Él estaba consciente del pago, porque allá escrito en la ley cómo era el sacrificio de un cordero, y él estaba consciente de que era el cordero, de que ese cordero tenía que ser procesado, tenía que ser evaluado, tenía que ser muerto, degollado, partido. Y ya le estaba claro, puso su rostro en pedernal. La palabra pedernal es una roca, él era esa roca, una roca con una resistencia, un poder incalculable. Entre la medida y la escala del 1 al 10 de la escala de Moshe, pedernal estaba en el 7. Y la piedra más resistente es el diamante, que tiene 10. Pero él acá en la tierra iba a ser la piedra de pedernal, la roca, luego se convertiría en la piedra de diamante después de la muerte y resurrección, como dice Ezequiel 3:9, que ya lo vamos a leer. Importante, hermano, porque esta roca de pedernal es el rostro puesto, es la frente puesta en la meta. Que una vez que yo tengo ese don dado por Dios especial, que viene por el ministerio operante, mi rostro es como pedernal, lo pongo. Esta roca de pedernal, esta piedra de pedernal tiene característica que cuando se golpea con otro elemento fuerte, no se parte tan fácilmente, sino en el chasquido produce destellos de luz. Y eso es lo que sucede, hermano, que los golpes que vienen contra nosotros, si nosotros estamos siendo trabajados por el Señor, lo que va a producir son destellos de luz. Le va a dar luz a las personas para que ellos vengan al Señor. Y también cuando logran partir algunas de ellas, como en el caso de Cristo, que fue partido en la cruz, se producen muchas otras piedras de pedernales, que en este caso somos nosotros.
Y cada una de ellas son piedras de pedernales afiladas, vienen a ser afiladas, hermanos, que es precisamente el hecho de que Jehová, como dice el versículo 4 de ese mismo Isaías 50, que Jehová me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, ese filo que se produce en esta piedra de pedernal por el procesamiento y porque está claro en su meta, lo que va a producir es piedras afiladas, lengua de sabio, personas que van a saber hablar, que van a dar con ese filo a la necesidad de las personas y atraerlas a Dios. Y después del proceso, dice Ezequiel 3:9, como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. Es decir, con la frente, ¿verdad?, se muestra cuán claro nosotros estamos. Todos los mártires, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en la historia, fueron personas que aun cuando sabían que la muerte los esperaba, como aparece allá en Hebreos 11, hablando de Moisés, prefirió, desde el versículo 22, 23 en adelante, él prefirió sufrir con el pueblo, dejar todas las comodidades de Egipto, de ser vituperado, de ser perseguido, para hacer lo que Dios le había mandado. Y también hablando de todos los profetas, de todos aquellos que sufrieron, de aquellas mujeres que no pudieron ver que le entregaran los cadáveres, sino con la esperanza de verlo en resurrección. Y dice también de la historia, el martirio de Pablo, el martirio de Pedro, aún el martirio de Juan, que murió de vejez, pero toda su vida fue martirizada. El de Cristo, ni hablar. Todos los mártires del Antiguo, del Nuevo Testamento, luego de la historia, para ellos prácticamente el martirio era como una doctrina, un gozo, logro. Y esto más bien, en vez de hacer que el pueblo acabara, más bien lo multiplicaban. En la historia de China, cuando el comunismo llegó a su más fuerte presión, que mataron prácticamente a todo el liderazgo y cerraron los locales, dice la palabra que los cristianos se escondieron y comenzaron y siguieron trabajando, y se multiplicó los cristianos en China por la persecución como nunca antes. Hermano, déjeme decirle que esta prueba de aquellos que entienden la prueba y entienden el plan de Dios y entienden que Dios va a renovar la manera de la iglesia hacer las cosas para perfeccionarnos con esta palabra que Dios nos está dando profética, y que Dios necesita que esto que Él está ordenado sea conjugado con este plan. Entonces se va a producir ministros más fuertes, más especializados, que van a multiplicarse en otros hasta que se logre ese número para que el Señor venga. Quizá muchos están pensando, pero Dios mío, ¿qué es eso que son 8 o 10 años que viene Cristo? No, algunos están equivocados. De repente son 20 y 30 años. Increíble que deseen que esta tierra tenga 20, 30 años más. Con todo esto, que prácticamente no se puede vivir, más bien pudiéramos decir 8 o 10 años, mucho. Vamos a trabajar, vamos a concentrarnos en el plan de Dios, y nosotros vamos a reducir esos 8 o 10 años en 6, 7 años más bien. Y esto debiera darnos aliento, debe darnos alegría. Bueno, el Señor tiene que trabajar fuertemente para despegarnos de tantos compromisos que tenemos, y que esto nos enfoque, y todo lo que recibamos de todo el saqueo que hagamos de Egipto, o hagamos para este fin. Por eso que después de esta prueba dice Ezequiel 3:9 que como diamante más fuerte que el pedernal, imagínense, ha hecho tu frente, no le temas ni tengas miedo de la casa rebelde. Una vez que usted soporta la prueba, amado hermano, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir, amado, que del rostro de pedernal usted tendrá un rostro de diamante, y allí nada, así es verdad que nada ni nadie podrá hacerle frente. Ese es el plan del Señor.
Y cuando, inclusive esta piedra de pedernal se usaba en la antigüedad para prender fuego. Para eso Dios quiere usarlo como piedra de pedernal, para prender fuego, para encender, para animar, levantar a otros, amados hermanos, y mostrarles cuán cerca está el Señor. Entonces, en tercer lugar, como dice Santiago 4, 6, 7, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dijimos en un anterior mensaje que la llave es que Dios quiere que nosotros aprendamos a humillarnos. El que está claro, está firme, como rostro de pedernal, hermano, no se humilla no se debilita ni se humilla ante las presiones satánicas, sino ante Dios. Ante Dios. Para que Él a su tiempo lo levante y lo exalte. Como dice, la clave de este asunto es someternos a Dios, el versículo 7, para poder resistir al diablo y Él huye de nosotros. Este es el objetivo precisamente de este asunto, amado hermano, que usted resista, que usted entienda, que usted se arme del pensamiento de Cristo. Como Él, exteriormente nos vemos muy vulnerables a las enfermedades, a la escasez, a las presiones, y esto termina dando temores a nosotros y podemos debilitarnos si no nos fortalecemos con la fuerza operante de gloria, amado hermano. Y demostremos que aun cuando exteriormente pareciéramos muy vulnerables, como lo era Pablo, lo era el Señor y eran ellos, sin embargo somos más fuertes, porque la fuerza de Dios está en nosotros. Somos más fuertes que aún que los ataques del enemigo y resistimos y Él termina huyendo de nosotros. Por eso es que 1 Pedro 5, 6, 9 dice también, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Necesario humillarnos, hermanos, entendiendo que la palabra nos fortalece. Por eso es que hay que leer la palabra constantemente, tomar versículos en la mañana y en la noche, repetirlo, orar, leer esos versículos, nos fortalece nuestra mente, renueva y construye esa fuerza interior. Y echamos toda vuestra ansiedad sobre Él, ansiedad sobre qué vamos a comer, no nos alcanza en la situación de Venezuela, que es una situación, bueno, imagínense, tenemos una inflación fuera de serie, no lo tiene ningún otro país. Esa ansiedad tenemos que echársela al Señor y Él tiene cuidado de nosotros, porque Él prometió que nos daría todas las cosas necesarias. Y esto dará lugar a que en el versículo 8 que seamos sobrios y en vez de entrar en ansiedad que divide el corazón, más bien velamos. ¿Para qué? Para que el adversario, el diablo, no venga como león rugiente, ¿verdad?, alrededor y venga a devorar nuestra fe, a devorar nuestro amor a Dios, a devorar todo eso que Dios ha ganado en nosotros. Y el Señor entonces nos dice, bueno, esto va a permitir, el versículo 9, que estemos firmes, resistiendo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos ya se han venido cumpliendo en otros santos, y si otros han podido resistir, nosotros también resistiremos. Aleluya, hermano, usted puede resistir. Así que oremos al Señor. Señor, sí podemos resistir, sí tenemos capacidad para resistir, porque tenemos este poder, este ministerio operante de gloria. Interiormente tú también pusiste esa capacidad en nosotros. Por eso es que tú nos dices en tu palabra, segunda de Timoteo 1, 6 al 8, que despertemos, que avivemos ese don, que lo pidamos, ese don de continencia, Señor, que contiene todas estas cosas y que se abstiene de todo aquello que lo contamina para correr la carrera y ganarla. Así que, Señor, en esta hora te ruego en oración que avives ese don de Dios que hay en nosotros, ese don que nos transmitieron estos hombres, estos vencedores, y nos dieron como testigos a partir de Cristo ese poder para vencer y resistir
la obra maligna y que venga el juicio de Dios a acabar todo esto que el enemigo ha hecho y que tiene este caos actual. Pero gracias, Señor, porque usted ha producido, usted ha preparado estos dolores de parto para alcanzar este nivel. Jesús es el Señor. Muchas gracias, Señor.